tema de las formas de gobierno que habían alrededor del mundo. Es interesante igualmente, un poco en línea con lo que decía Juan, ¿sí? Y tiene que ver con la dispersión en el tamaño de los países, ¿no? Un país muy grande no se va a organizar de una forma igual a la de un país muy chiquito. En un momento acá en Argentina se estaba discutiendo si éramos unitarios o federales, por ejemplo. Los unitarios, por ejemplo, buscan concentrar el poder en un solo punto, ¿sí? Por ejemplo, en su momento querían concentrarlo en el puerto de Buenos Aires, y que los departamentos o provincias o estados que forman parte de ese país delegaran absolutamente todo ese poder de policía en ese centro, ¿sí? en ese centro de poder político, digamos. Si vemos un ejemplo de esto, sería el que tenemos acá al lado, que es Uruguay. Uruguay es un país más bien chico, que es un país unitario, ¿sí? Tienen el poder concentrado y solamente delegan en algunas cuestiones administrativas. Perú es otro. Tiene departamento, no tiene provincia, ¿no? Tiene departamentos. Y el Reino Unido, bueno, tiene reinos, básicamente. Pero igualmente siguen siendo países muy chiquitos, porque tienen otra forma de gobernar a sus excolonias. Después tenemos las confederaciones. Las confederaciones es un sistema que hoy en día prácticamente está en desuso. ¿Por qué? Porque tienen un alto nivel de autonomía los integrantes de esa entidad, de ese país, digamos. En su momento, como decía Juan, en Estados Unidos estaban, de hecho, llegó una guerra civil una de las más grandes de la historia que tuvieron, entre el norte y el sur que quería tener más autonomía, los estados del sur, con sus ideas, y el norte, más industrializado, quería ir a un país un poco más federal. Y bueno, finalmente terminó ganando la Unión, el norte, y se hizo un país federal, que igualmente los estados, como decía Juan, tienen bastante autonomía, más que un país federal autónomo. Si vemos un ejemplo hoy en día de lo que sería un país o una entidad o una organización política confederada, podríamos ver el caso de la Unión Europea, ¿sí? Son estados independientes, autónomos, son países que se unieron y delegaron, por ejemplo, la creación de la moneda, ¿sí? Cuestiones de defensa, comercio. El comercio no comercian individualmente cada uno de esos estados con estados fuera de la Unión Europea, sino que lo hacen en conjunto. De hecho, ahora hace poquito hubo un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Y por último tenemos a los estados que son federales, ¿sí? A los países que son federales, como es el caso nuestro, que tenemos una cierta delegación por parte de esos estados que forman parte del Estado Mayor. En este caso, en el caso nuestro, las provincias, que forman parte de la nación argentina, delegan ciertos poderes en la nación. Para ver un poco de derecho comparado, hay un caso muy famoso que se estudia en la Facultad de Derecho, que es el caso Brown con Maryland, versus Maryland, que habla un poco del poder de policía. Es un fallo de la Corte de Estados Unidos, y dice que justamente el poder de policía está en cabeza de los estados, parte de Estados Unidos, ¿sí? O sea, es originario de los estados. Y la Corte Suprema de la Nación Argentina va por la misma línea. Dice que el poder de policía es originario e indefinido para las provincias, y el delegado es expreso y es definido. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder de policía pertenece a las provincias, ¿sí? Originalmente, o sea, sería la regla, y la excepción serían los poderes delegados al Estado Nacional.